De programar, episodio 62. Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 62 de Aprende a Programar, el podcast. Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguaje de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. Estamos ya a 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, festivo, y aquí me tenéis grabando vuestro podcast. Me he marcado no fallaros más y por eso, estoy haciendo todo lo posible para poder conseguirlo. Así que aquí estoy. Y bueno, como siempre, recuerda que en emiliopm.com tienes cursos online de programación y de base de datos. Por ejemplo, sobre base de datos tenéis curso de introducción a PostgreSQL, que, como suelen decir, es la base de datos libre más potente del mercado. Y también tenéis dos cursos de SQL, uno inicial para comenzar con buen pie y otro intermedio lleno de ejercicios. Así que ya sabes, si te suscribes tienes tarifa plana de todos los cursos y preguntas que puedas querer hacernos. Sin permanencia, puedes borrarte cuando quieras desde la propia plataforma. Así pues, como dijo Albert Einstein una vez, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Así pues, apúntate a la Academia Online y ayúdanos a llegar a más gente con tus comparticiones en redes sociales. En el día de hoy vamos a hablar sobre una nueva base de datos que ha salido hace muy poquito, a finales de octubre, y es una base de datos gratuitas de Oracle. Es la base de datos de Oracle XE llamada 18C, es decir, Oracle Database 18C Express Edition, es como la han llamado. En unos episodios anteriores, en el 11, ya hablé sobre la versión XE, pero era una muy anterior, era la 11G, y bueno, tenía una serie de cualidades esta base de datos muy interesante. Estamos hablando de la base de datos más utilizada, de mayor número de instalaciones, la número 1 en el ranking. Estamos hablando de la base de datos Oracle. Así pues, es muy interesante darle una oportunidad a esta base de datos. Y también, pues viene con mejoras en cuanto a los recursos que puedes utilizar en esta base de datos. Por ejemplo, puedes tener 12 GB de datos de usuario. En la versión anterior, pues esto era bastante más reducido. Puedes utilizar incluso 2 GB de RAM para tu base de datos. En la versión anterior solamente tenías 1 GB. Puedes tener 2 hilos de CPU utilizándolo. Anteriormente tenías solo uno. Y puedes tener hasta 3 bases de datos conectables unas con otras. Y entonces puedes tener una especie como de base de datos plugables, como le llamen, o le llaman multitenant. Bueno, pues esto es la base de lo que es Oracle Database 18XE, ¿vale? Entonces, además de todo esto, pues también nos dice, si vamos a la página web, que os dejaré en las notas del programa, pues también nos dice por qué debemos de usar la versión XE. Bueno, primero porque es la gratuita, es la básica, y para poder aprender, pues todos los educadores pues deberían de usar esta base de datos, no la de pago, porque al final para eso está esta versión. Y dice, nos dice lo siguiente, dice, tanto los maestros, los profesores como los estudiantes pues pueden usar libremente la versión XE de la base de datos para aprender, para instruir, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego se puede instalar en nuestro ordenador, en nuestro portátil y utilizarlo donde sea, cuando sea, en el lugar que sea, ¿vale? Y creando el laboratorio que queramos. Existe un Oracle Academy, luego normalmente los cursos se suelen hacer con esta versión, no hay costo de licencia, es muy fácil de instalar, es un instalador siguiente y tenemos todas las funciones que vamos a necesitar sobre esta versión de base de datos. También nos dicen para más personas, incluso nos dice que para desarrolladores también es muy interesante. Si veis en la página web, pues tenéis los diferentes conectores que puede tener para acceder desde lenguajes de programación distintos. Por ejemplo, hay conectores para Java, para .NET, para Python, para Node.js, para Go, para PHP, para C, C++, etcétera, etcétera. Luego, dicen que es muy interesante utilizar esta base de datos relacional para aprender SQL y también para experimentar con el soporte nativo que están dando
para los documentos JSON o datos espaciales y gráficos que están teniendo. También tienen unos servicios de datos REST de manera gratuita de Oracle y podemos habilitar las peticiones REST con la base de datos. También algo súper interesante. Y por último, también tienen una herramienta que se llama Oracle Apex o Oracle Application Express, donde se pueden hacer desarrollos de aplicaciones sin apenas escribir código. La verdad que es una herramienta muy, muy interesante. Y estas aplicaciones serían aplicaciones web centradas en los datos que tenemos en nuestra página web, ¿vale? Entonces, desde el propio navegador, tanto móvil como de escritorio, podríamos acceder a ello. Para el tema de los administradores de base de datos, bueno, pues podemos tener particiones de tabla, podemos hacer copias de seguridad utilizando RMAN, también tenemos compresión de los datos e incluso podemos utilizar encriptación para nuestras políticas de seguridad y de auditoría. Y por último, para los científicos de datos, pues dicen que es muy interesante porque tiene incluido lo que es el data mining de SQL, tiene incluido también el tema de análisis gráfico, ¿vale? Y también pues puede almacenar mucha información en columnas de tipo in-memory, en memoria. Y bueno, también se permite programación en R, ¿vale? Porque dicen que en esta base de datos también se puede utilizar en R. Luego, nos están diciendo que es muy útil para todo el mundo, ¿vale? Que si tienes un presupuesto muy limitado y que necesitas comenzar el desarrollo de inmediato, pues te puede servir muy bien para comenzar. Para aquellas organizaciones sin ánimo de lucro, ¿vale? O otros tipos de asociaciones, pues esta versión de Oracle pues, es muy interesante, ¿de acuerdo? No es necesario otro tipo de versiones más caras y para comenzar pues sería muy interesante, ¿de acuerdo? Recordad también que de mayor utilidad deis a esta base de datos y mayor necesidad vayáis teniendo, en el momento que queráis ampliar, pues deberíais de pagar la licencia de las versiones superiores de Oracle, ¿vale? Luego, es muy bonito este comienzo, sin embargo, sabed que cuando se consigue una aplicación más grande, pues tienes que llegar a ello. Y bueno, esto es todo en el episodio de hoy de Aprenda a Programar, el podcast. Muchísimas gracias por estar ahí, por apuntarte en emiliopm.com, por escuchar este podcast, en definitiva, por formar parte de esta pequeña comunidad de programadores que estamos creando poco a poco y de la cual tú formas parte de ella. Un abrazo muy grande y nos vemos la próxima semana. Chao.